Ok, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre electrodinámica cuántica. En realidad no vamos a abordar formalmente lo que se ve en un curso de electrodinámica cuántica, pero la idea es que simplemente les demos un poco una intuición, ¿no? En qué consiste eh, bueno, todas estas ideas alrededor del tratamiento cuántico de los campos electromagnéticos y demás, ¿no? Entonces me gustaría iniciar un poco, pues llamando un poquito a la polémica, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Si, si pensamos en un estado cuántico, pensemos del átomo de hidrógeno o de cualquier átomo, no importa. Entonces tenemos el átomo de hidrógeno. Vamos a pensar, aquí voy a poner la energía, ¿no? Tenemos el estado base, ¿no? N igual a uno. Y aquí voy a poner, o pensemos en cualquier sistema cuántico, no tiene que ser el átomo de hidrógeno. Pensemos en el estado n igual a 2. ¿Sale? Entonces, de nuevo, vamos a decir, bueno, ok, ¿qué tal si ponemos al sistema cuántico en el estado 2? Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrirle a ese sistema cuántico? Eh, y entonces inmediatamente uno lo primero que piensa es, bueno, pues si está en el estado 2 eventualmente se desexcitará, ¿no? Y caerá al nivel uno y probablemente pues, se deshaga del exceso de energía emitiendo un fotón si es que le es permitido, ¿no? Es decir, si la transición electromagnética ahí está permitida, etcétera, etcétera, pues se deshace de la energía emitiendo un fotón. Eh, pero yo afirmo aquí, y de nuevo estoy tratando de armar un poco polémica, ¿no? Y hacerlos pensar un poquito, que eso es en principio imposible, al menos de acuerdo a lo que hemos visto hasta aquí. Si nos remontamos a la segunda clase del curso, ¿se acuerdan? Construimos la ecuación de Schrödinger. Y al construir la ecuación de Schrödinger dijimos, los estados o las funciones de onda que resuelven la ecuación de Schrödinger, corresponden a los estados monoenergéticos, estacionarios del sistema. Es decir, son estados estables del sistema que tienen una energía bien definida, que tienen esa y solo esa energía y nada más. Y entonces si son estados estacionarios, ¿sí? Pues entonces no deberían de cambiar, ¿no? Es decir, si yo pongo a la partícula en estado 2 y me voy a tomar un café y regreso, pues debería encontrarla en el estado 2. Porque básicamente, si lo pensamos en esta notación de brackets o en la notación que ustedes quieran, la probabilidad de que si yo dejo al estado preparado perdón, dejo al sistema preparado en el estado 2, la probabilidad de hallarlo en el estado 1 o en cualquier otro, porque todos los estados son ortogonales entre sí, es exactamente igual a cero. Justamente es de lo que hemos estado partiendo para hacer todos los cálculos pues en el examen que acaban de tener y en general, ¿no? Es decir, la integral, ¿no? De la integral, permítanme un momento, me está fallando la plumita, eh, la integral de un segundo, la integral de psi i con psi j, básicamente me da delta i j, ¿no? Entonces, si yo lo preparo en el estado 2, la probabilidad de hallarlo en el estado 1 es exactamente igual a cero. Y si regreso dentro de una hora, pues como lo dejé en el estado 2, la probabilidad debería seguir siendo exactamente igual a cero. Entonces, eh, yo afirmo que la emisión de luz o la desexcitación de los sistemas, es decir, esto de que, sí, sí, tú dejas un sistema en un estado excitado y se desexcita, decae por algún mecanismo radiativo o no radiativo, pues eso no sucede.
¿no? Entonces, lo que afirmo es que entonces las lámparas, ¿no? Las luces que utilizamos en una habitación, ¿no? O lo que sea, en principio no deberían de emitir luz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo excito a los átomos que están ahí, los átomos pues llegan al estado excitado y se mantienen en ese estado excitado, no tienen ninguna razón para decaer al estado base y emitir luz, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos, esta lógica tal vez un poco purista mecánicamente, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, y aquí sí los invitaría a que me interrumpieran si tienen alguna opinión diferente, ¿no? Es el momento de opinar y de decir. Eh, Básicamente, lo que tenemos es que la emisión espontánea, ¿no? La emisión de luz, pues por un átomo así, porque sí nada más, es imposible. ¿Sale? ¿Qué opinan de eso? A ver, piénsenlo, ¿sale? Eh, ok, bueno, pues sucede que eso que estamos diciendo, eso que estamos afirmando, pues tiene su parte de verdad. Nada más que lo que sucede es que no está considerando lo que no es el átomo. ¿Sí? El átomo, efectivamente, si yo pongo un átomo cuántico, ¿sí? En el espacio vacío clásico, eso que acabo de decir sería cierto. Es decir, el átomo se encuentra en un estado bien definido de su hamiltoniano, con una energía bien definida, y bajo ninguna circunstancia voy a encontrar a ese átomo en un estado distinto, a menos de que le haga algo, por supuesto, ¿no? O sea, si interactúo con él le hago algo, entonces sí podría cambiar de estado. Pero si lo dejo allí tranquilo, en el espacio libre, ¿no? Aislado de cualquier otra interacción con otras cosas, en principio el átomo se debería mantener en el estado excitado indefinidamente, porque la probabilidad de hallarlo en cualquier otro estado es esencialmente cero, y eso no tiene que ver esencialmente con el tiempo, ¿sí? Ok, bueno, pero como les decía, eso es pensando a un átomo cuántico en un vacío clásico. Y sucede que esa es la parte que no hemos platicado hasta ahora y que vamos a platicar brevemente en esta sesión, como un poco para redondear la parte de mecánica cuántica y de todos los conceptos cuánticos, ¿no? Ya vimos mecánica cuántica, vimos un poquito de estado sólido, es decir, el tratamiento de los átomos, luego el tratamiento de los sólidos, y ahora vamos a ver el tratamiento del campo electromagnético desde el punto de vista cuántico. Y de nuevo, va a ser una cosa muy superficial, nada más quiero que se lleven un poco de intuición de esta sesión, ¿sale? Entonces, si lo piensan, clásicamente el tratamiento del estado, perdón, del campo electromagnético es básicamente el mismo tratamiento de las ondas elásticas, ¿no? El campo electromagnético se rige por las ecuaciones de Maxwell, que a final de cuentas, si las combinamos adecuadamente, nos dan la ecuación de onda, y la ecuación de onda rige también los procesos elásticos. Entonces, básicamente, las matemáticas en el fondo, detrás pues, el sistema elástico más simple, ¿no? El oscilador armónico, y las matemáticas detrás del campo electromagnético no son fundamentalmente distintas, ¿no? Por supuesto, las ecuaciones de Maxwell son un poco más complicadas porque implican, digamos, una especie de sistema eláctrico continuo que se expande por todo el espacio, pero esencialmente no es distinto, ¿no? Es decir, la ecuación de onda es la misma que si yo tuviera una cadena de masas amarradas por resortes. La ecuación de onda que obtenemos y con la que manejamos tanto la cadena de resortes, de masas amarradas por resortes, como de los
campos electromagnéticos, pues sigue siendo esencialmente la misma, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ver si los osciladores armónicos o la matemática, el formalismo cuántico, vamos a decir, detrás de un oscilador armónico y detrás del campo electromagnético debían ser, si no idénticos, ciertamente similares, al menos conceptualmente. Pues vamos a ver cómo podemos hacer un poquito las cuentas. Y ahora vamos a pensar, no vamos a pensar en el campo electromagnético en todo el espacio momentáneamente, pensemos en un sistema un poquito más restringido. Pensemos momentáneamente en una caja unidimensional de paredes perfectamente reflectivas, es decir, paredes metálicas con un metal perfectamente conductivo, que reflejan absolutamente todo lo que les llega, ¿no? Y cómo es el campo electromagnético que se encuentra entre esas dos placas metálicas. No sé si recordarán, pero uno de los problemas de la tarea, ¿no?, es justamente esto, resolver la ecuación de onda en una caja cuadrada, ¿no? Entonces, si pensamos en una caja cuadrada metálica perfectamente reflectiva, como que el espacio que queda ahí encerrado dentro de esta caja metálica, pues forma modos, es decir, el campo electromagnético, incluso si lo pensamos de forma clásica, solamente puede obtener ciertos modos electromagnéticos, ¿no? Es decir, se puede sobrevivir el modo que tiene media onda, ¿no?, entre las dos paredes, o puede sobrevivir el modo que tiene una onda completa entre las dos paredes, o puede sobrevivir el modo que tiene una y media onda entre las dos paredes, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esos son los únicos modos electromagnéticos que pueden sobrevivir dentro de la caja. Son una infinidad, ¿no? En principio uno puede poner 257.000 ciclos y esa es una longitud de onda o un modo electromagnético permitido dentro de la caja. Pero uno no puede, si uno pone una onda, digamos, que no tenga un número entero de medios ciclos, esa onda, al viajar y rebotar entre la caja, eventualmente va a interferir destructivamente consigo misma y va a desaparecer, ¿sale? Entonces, los únicos modos que realmente sobreviven son estos, son los que pinté ahí, ¿no? Bueno, esos tres y todos los que siguen después, que tienen medios ciclos, o sea, un múltiplo entero de medios ciclos. Eh, y eso es cierto para una caja tridimensional, ¿no? Es decir, es cierto en la dirección X, entre estas dos paredes, es cierto también entre las dos paredes en la dirección y es cierto también para las paredes entre la dirección Z. Y si la caja no es un cubo, sino es un paralelepípedo con distintas dimensiones en las tres direcciones, ¿no? Como un prisma, digamos, rectangular, bueno, pues cada una de las tres direcciones tendrá modos distintos permitidos, ¿no? Además hay modos de polarización, es decir, para cada una de estas longitudes de onda que ya pintamos aquí, existe el modo de polarización horizontal y el vertical, o el circular izquierdo y el circular derecho, etcétera, etcétera. Pero bueno, no nos metamos en todos esos detalles. Digamos, a final de cuentas es esta colección infinita de modos permitidos dentro de la caja, y que esencialmente tienen un conjunto ahí de otros posibles modos, ¿no? Es decir, las polarizaciones y demás, pero de nuevo, eso no le vamos a hacer ahorita mucho caso. Ahora, si se dan cuenta, cada uno de estos modos, básicamente su tratamiento, después de que resuelven la ecuación de onda en la caja, etcétera, etcétera, y ya toman uno de estos modos, lo que tienen es un modo con una frecuencia bien definida, ¿sale? Es un sistema clásico que tiene una frecuencia natural, vamos a decir. Cada uno, no de las direcciones de la caja, sino cada uno de estos modos, es decir, la línea verde que pinté ahí, la amarilla es otra, la azul es otra. Cada uno de estos modos en sí es un sistema clásico, ¿no?, que tiene una frecuencia de resonancia bien definida. Y eso sí es completamente análogo a un oscilador armónico, ¿sale? Ahora, si pensamos en el símil
cuántico. ¿Cómo es el símil cuántico del oscilador armónico clásico? Bueno, pues es el oscilador armónico cuántico. ¿Y cuál era la peculiaridad que tenía el oscilador armónico cuántico en comparación al oscilador armónico clásico? Bueno, pues básicamente la diferencia es que el oscilador armónico cuántico no podía adquirir la cantidad de energía que le podíamos transferir al oscilador armónico cuántico, no es cualquiera, ¿no? Es decir, en un oscilador armónico clásico, yo podía, o sea, el oscilador armónico tiene una frecuencia de oscilación y esa no va a cambiar, ¿no? Si yo jalo poquito la masa y la suelto, tiene esa frecuencia de oscilación. Si la jalo mucho y la suelto, tiene la misma frecuencia de oscilación. Es decir, la frecuencia de oscilación no cambia la cantidad de energía que yo le dé al sistema. Yo le puedo dar poquita o mucha o más o menos energía al sistema y su frecuencia de oscilación sigue siendo la misma. Y lo mismo ocurre para estos modos electromagnéticos. Es decir, yo puedo poner, voy a pintar aquí otra vez la caja, ¿no? Y yo puedo ponerle a este modo electromagnético, al de media onda, puedo ponerle esa cantidad de energía o yo puedo ponerle esta cantidad de energía. Sigue siendo el mismo modo electromagnético, pero yo le puedo poner más amplitud, más energía electromagnética, ¿no? Y en principio yo le puedo poner la que yo quiera, clásicamente. Bueno, pues la diferencia justamente es que en el tratamiento cuántico del campo electromagnético, ahora yo no le puedo dar cualquier cantidad de energía. Sí, va a haber un conjunto de energías, es decir, las cantidades de energía que yo le puedo transferir a cada uno de estos modos. Ahora el sistema cuántico no va a ser una partícula moviéndose en un potencial dado por un resorte, sino el sistema cuántico va a ser el modo. Cada uno de estos modos va a ser un sistema cuántico en sí mismo. ¿Sale? O lo podemos pensar como un sistema cuántico en sí mismo. Y a cada uno de estos sistemas cuánticos, a cada uno de estos osciladores armónicos, le podemos transferir una cierta cantidad de energía. Y esa cantidad de energía, de nuevo, como todas las matemáticas son completamente análogas a las de los sistemas elásticos como el oscilador armónico, esa cantidad de energía que le vamos a poder dar va a ser la frecuencia natural de oscilación del sistema por h bar, ¿no? Es decir, yo aquí lo que voy a poder es a este sistema que tengo aquí, ¿no? A este modo que tengo aquí, yo no le voy a poder dar cualquier energía, le voy a poder transferir o bien h barra omega, ¿no? Donde omega es la frecuencia que le corresponde a ese modo, ¿no? O le puedo poner 2h barra omega, o 3h barra omega, o 25h barra omega, pero no le puedo poner medio o 3/4 de h barra omega. O sea, o le doy un cuanto, o le doy 2 cuantos, o le doy 3 cuantos, igual que en el caso del oscilador armónico. Es decir, el caso del oscilador armónico si se recuerdan, ¿no? El oscilador armónico tiene sus niveles equiespaciados, ¿no? Es decir, la diferencia de energías entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, etcétera, 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 son todas iguales, ¿no? Entonces, aquí es exactamente igual. Yo le puedo dar una vez h barra omega, o 2 veces h barra omega, o 100 veces h barra omega a cada uno de estos modos, pero nada más le puedo transferir esas cantidades de energía. Y ni más ni menos. ¿Sale? Ok, entonces lo que tenemos aquí es que pues cada uno de estos modos es un análogo casi perfecto del oscilador armónico, ¿no? Y ahora, digamos, aquí voy a poner momentáneamente, ¿no? Este modo verde, pues tiene una frecuencia natural de oscilación que corresponde a esa longitud de onda, ¿no? A esa longitud o esa media longitud de onda, pero el de abajo tiene una frecuencia que ahora es 2 omega, ¿no? Y el que sigue tiene una frecuencia 3 omega, ¿sale? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos modos solamente puede adquirir cuantos de energía del cuanto que les corresponde. Es decir, al amarillo solamente le voy a poder dar
2h barra omega, o 4h barra omega, o 6h barra omega, es decir, múltiplos de 2h barra omega. Al azul solamente le voy a poder dar 3h barra omega, 6h barra omega, 9h barra omega, etcétera, etcétera. Es decir, solamente le puedo transferir paquetitos de energía de tamaño 3h barra omega, y así para el 4 y para el 5 y para el 6 y para el 7. Es decir, cada uno de estos modos va a tener su propio cuanto de energía, ¿sí? Ok, entonces ahora la cuantización es en términos de esto, ¿no? Como les decía por acá, de las energías que pueden almacenarse ahora en los modos. Es decir, solamente va a haber un conjunto discreto de, vamos a decir, amplitudes del campo eléctrico que va a poder adquirir el modo electromagnético. Y nada más esas, las intermedias no, es decir, yo no puedo poner un campo eléctrico de alguna amplitud que no sea o bien esta, o bien esta, o bien la que sigue, ¿no? Es decir, yo no puedo poner una amplitud que vaya nada más como hasta aquí, digamos, ¿no? Eso no está permitido cuánticamente, ¿sí? A estos cuantos de energía del campo electromagnético es justamente lo que llamamos los fotones, ¿sale? Entonces, los fotones es como el número de cuantos de energía que le pusimos al modo electromagnético, ¿sale? Y en principio yo podría vaciar la caja completamente, es decir, sustraer todos los fotones, sacarle toda la energía electromagnética, ¿sí? Y dejar la caja en principio vacía con, vamos a decir, entre comillas, campo cero. Sin embargo, eso no es posible, por las mismas razones que, la energía cero del oscilador armónico no es cero, sino es h barra omega sobre 2. Es decir, la energía contenida en el modo electromagnético no puede ser menor que h barra omega sobre 2. Ese es como el mínimo. Y de ahí le puedo poner h barra omega o 2, o sea, este medio más 1 es h barra omega, o más 3 o 10 o 100 o 200 veces h barra omega, pero siempre más este medio, como que lo menos que podemos tener en el modo electromagnético, incluso cuando la caja ya está completamente vacía, es algo así como medio fotón, ¿sale? Y esto, digamos, a estas alturas, después de ya haber visto todos los sistemas cuánticos, les hice mucho énfasis cuando íbamos resolviendo todos esos sistemas. Fíjense, el sistema cuántico no puede tener energía cero, ¿sale? Bueno, pues este es un sistema cuántico que tampoco puede tener energía cero, ¿sí? Entonces, por más que vacíe yo la caja, el campo electromagnético va a seguir teniendo ahí una cierta cantidad de energía como intrínseca que ya no se le puede quitar, ¿sí? Y a eso se le llama la energía o las fluctuaciones de vacío. Y eso tiene implicaciones fundamentales sobre nuestro universo, sobre el espacio y sobre cómo vemos al mundo, ¿no? Y básicamente eso quiere decir que no importa que yo me vaya al punto más alejado del espacio, del universo, ¿no? Donde ya no haya luz que me llegue de las estrellas o de cualquier otro objeto, etcétera, etcétera. Si yo llegara ahí con un medidor de campo eléctrico, yo aún así mediría fluctuaciones del campo eléctrico, ¿sale? Y esas fluctuaciones no es necesariamente ruido de mi aparato, de que, bueno, mi aparato no está bien construido, etcétera, etcétera. Son fluctuaciones reales. Y esas fluctuaciones reales se le llaman las fluctuaciones de vacío, ¿sale? Y es un asunto fundamental, porque esas fluctuaciones de vacío son las que nos salvan y nos hacen que esto que discutimos al principio de los átomos cuánticos metidos en el vacío clásico deje de ser cierto. Entonces voy a tratar de explicar eso rápidamente para tratar de explicar lo que se llama la emisión espontánea, ¿sale? Y a partir de, y ahí vamos a dejar por hoy la sesión, ¿ok? Entonces, pensemos en este sistema cuántico, pensémonos ahorita nada más en dos estados, ¿no? De nuevo, entonces tenemos el estado n igual a 2, que
que es donde yo pongo al sistema, es decir, lo forzo a estar en el estado n igual a 2, tiene su estado n igual a 1 de energía más baja, ¿no? Y si yo pienso a las funciones de ondas y las veo, digamos, desde este punto de vista de vectores, ¿no? Pues lo que tenemos es que como vectores, las funciones del estado 1 y del estado 2, psi1 y psi2, pues serían esencialmente vectores ortogonales. ¿Eso qué quiere decir? Que la proyección del estado psi2 en el estado psi1 es esencialmente cero, ¿no? Son vectores ortogonales entre sí. Ahora, si lo que tenemos aquí es, ok, pensemos en el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, su potencial es el potencial colombiano, es decir, hay un campo eléctrico entre el protón y el electrón, ¿no? Y ese es el que me da los estados y genera toda esta colección de estados, psi1, psi2 y todos los demás que tenga que haber, ¿no? Eso no importa. Pero de nuevo, este átomo clásico, este átomo cuántico está inmerso en el vacío clásico, en el vacío cuántico, que tiene estas pequeñas fluctuaciones de vacío, es decir, momentáneamente, como que al potencial 1 entre R, ¿no? O E cuadrada sobre R, que es el potencial del átomo de hidrógeno, habría que sumarle más un término chiquitito por ahí, que es un término que está fluctuando permanentemente, ¿no? Hay un campo eléctrico ahí chiquitito, es tan chiquito que es menos de un fotón. Realmente su amplitud es chiquititita, ¿sale? Pero ahí está, ¿sale? Y entonces estas fluctuaciones de vacío lo que hace es que los estados propios del hamiltoniano, digamos, en un instante donde este campo eléctrico pues apunta, vamos a decir, para allá, ¿no? Y un instante después, cuando ahora este campo eléctrico de fluctuación del vacío, ¿no? Apunta para acá, ¿no? Y al rato apunta para allá, y al rato apunta para allá. Entonces, en un instante, el hamiltoniano tiene una forma, ¿no? Tiene la forma del potencial coulombiano más un poquito hacia allá. Y luego, un instante después es más un poquito hacia acá, y luego un instante después es un poquito para allá, y luego para allá, y luego para allá, ¿sí? Y entonces eso lo que implica es que los estados propios ahora como que están fluctuando, en vez de siempre ser estos dos estados, los estados propios del hamiltoniano, ahora están fluctuando. El estado propio ahorita es después es después es después es después es y como que están ahí variando un poquitito, ¿no? Entonces voy a poner nada más, digamos, dos instantes, ¿no? Entre un momento y otro, voy a tener ahora que los estados del hamiltoniano ahora van a siguen siendo ortogonales entre sí, es decir, los dos vectores azules son ortogonales entre sí y los dos verdes son ortogonales entre sí. Y como esta fluctuación es muy pequeñita, los azules y los verdes se parecen mucho, es decir, solamente fluctúan un poquitito, ¿sale? De nuevo, estoy tratando de hacer nada más como una intuición, ¿no? De qué es lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si yo coloco al sistema en el estado psi2, en el verde, voy a llamar a el psi2', y a este es el psi1', ¿ok? Entonces, yo llego y coloco, como les decía, ¿no? Al átomo en el estado psi2', ¿sí? Pero un instante después, el estado propio del hamiltoniano ya no es psi2', psi2 ahora es psi2'. Y sucede que psi2, que es el estado en el que está el átomo, sí tiene una pequeña proyección. Aquí voy a pintar la extensión, digamos, de esta línea de psi1, ¿no? Es decir, psi2, que es el estado en el que se encuentra el átomo, porque ahí es donde yo lo puse, tiene una pequeña proyección sobre el estado psi1'. Es decir, la probabilidad de transición entre el estado psi2, que es donde lo puse, y el estado psi1', que es una pequeña perturbación del estado psi1, ya no es cero, puede ser muy chiquita. O sea, aquí lo pinté como una fluctuación muy grande, ¿no? Como si pensaran que realmente nada más se rotan
una fraccioncita chiquitita de grado, ¿no? De uno al otro. Esto que pinté aquí en amarillo, esta proyección que está aquí, ¿no? En realidad sería muy pequeñita. Pero el punto es que ya no es cero. Y ahora sí, la probabilidad de que el sistema pase del estado 2 al estado 1 ya no es cero. Puede ser muy pequeña, pero ya no es cero. Y entonces, en principio, después de un cierto tiempo, el sistema sí podría decaer del estado 2 al estado 1. Porque, de nuevo, los vectores azules, si yo lo pongo en el estado psi 2, que es el verde, ¿no? Y el azul es el que, digamos, ya como que el que está en vivo, ¿no? Pues está fluctuando ahí, los dos estados están ahí fluctuando. Y entonces esta fluctuación lo que hace es que, bueno, pues la proyección se haga un poquito más chiquita, luego más grande, más grande, más chiquita, y ahí esté como que fluctuando hacia donde sea, ¿no? Pero el punto es que la mantiene siendo no cero, siendo pequeña, pero no cero. Y entonces, eventualmente, pues el evento ocurre, el evento de transición, es decir, la probabilidad de que lo encontremos en el estado psi 2 prima, ya no sea cero, y si pasa suficiente tiempo, pues a lo mejor esa transición ocurre. Y entonces, esto es lo que me explica el por qué puede haber una transición eh, espontánea entre dos estados que en principio son ortogonales y que la probabilidad de que si yo coloco al sistema en el estado 2, la probabilidad de hallarlo en el estado 1 es cero. Lo cual sí es cierto, pero es cierto en un vacío clásico. Sin embargo, el vacío es más complicado de lo que pensábamos, ¿no? Es decir, el vacío es un vacío cuántico y ese contribuye también a perturbar el hamiltoniano, y al perturbar el hamiltoniano, o a perturbar los estados propios del sistema material, ¿no? Es decir, del átomo, del sólido, de cualquier material que ustedes tengan en un estado excitado, al perturbarlo, entonces permite que sea posible las transiciones donde se deshace de energía y demás, ¿no? Finalmente, ya nada más me gustaría aclarar una cosa aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de la caja, ¿no? Y que cada uno de los modos dentro de la caja es un sistema cuántico más o menos análogo a un oscilador armónico, etcétera, etcétera. En principio, si hacemos a la caja más grande, y en principio la podríamos hacer tender a infinito en su tamaño, ¿no? Pues lo que tendríamos es el espacio libre. Y entonces ahí en el espacio libre lo que tenemos es que todos los modos de todas las longitudes de onda están permitidos en el espacio libre. Es decir, todas las frecuencias o todas las longitudes de onda pueden subsistir en una caja infinitamente grande, como el espacio libre, ¿no? Pero la idea de que solamente le podemos dar o quitar energía en cuantos enteros sigue subsistiendo. Y esa es la visión que tenemos del vacío o del espacio, del espacio cuántico, ¿no? Es decir, al espacio o al campo electromagnético cuántico solamente se le puede entregar energía en paquetitos de h barra omega para cada frecuencia, es decir, para una frecuencia le puedes dar paquetitos muy chiquitos porque la frecuencia es pequeñita, para frecuencias más grandes, pues entonces le puedes entregar paquetes más grandes, etcétera, etcétera, pero solamente en estos paquetes. Y aunque de alguna forma aisláramos el espacio cuántico de todos los fotones, es decir, sustrayéramos todos los fotones del espacio, aún así subsistirían estas fluctuaciones de vacío que están ahí, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Con esto creo que más o menos cerraría un poco la idea de lo que es la visión cuántica del campo electromagnético y cómo operar sobre él, cómo utilizarlo, cómo lo visualizamos al menos, ¿no? Y cómo es que, de nuevo, esto explica el por qué sí existen las transiciones espontáneas en los sistemas cuánticos, que en principio, con esta visión semiclásica de un sistema material cuántico, pero con un vacío clásico, en principio no debería ocurrir, ¿sale? Entonces, ahí dejamos la sesión por hoy, ¿no? Pero a partir de estas ideas, de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es decir, tanto de la visión de los átomos cuánticos o de los sistemas cuánticos en general, de los pozos cuadrados,
que los vamos a utilizar en su momento en optoelectrónica, de los átomos, de los sólidos, por supuesto, ¿no? Y del campo electromagnético cuántico, ahora vamos a tratar de movernos más hacia cómo esto nos explica o cómo esto lo utilizamos para pues crear o utilizar o generar dispositivos optoelectrónicos que no son extraordinariamente útiles, ¿no? Entonces, por ahí, pues aquí dejamos la sesión, les agradecería mucho y bueno, pues esperemos que nos veamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.